Para quienes nos escuchan hoy, quiero que se imaginen la siguiente escena. Ajá. Es la primavera de 1971. Estamos en plena Guerra Fría, ¿ok? Una época bastante tensa, digamos. Totalmente. O sea, la tensión era tal que la forma más rápida de desatar el infierno absoluto en la Tierra era básicamente invadir el espacio aéreo militar de los Estados Unidos. Claro, una señal rara en el radar y ya tenías bombarderos nucleares en la pista listos para despegar. Exacto. El mundo estaba al borde del colapso constantemente. Pero, en medio de esta paranoia, ocurre algo en la base de la Fuerza Aérea Holloman, en Nuevo México. Una nave de tecnología que, es sencillamente imposible para esa época, o incluso para la nuestra. Aterriza a plena luz del día. Y aquí es donde la historia se vuelve una locura. Sí, porque en lugar de hacer sonar las sirenas o, no sé, disparar misiles antiaéreos, desatar el pánico general, ¿La Fuerza Aérea simplemente le estaba esperando? tal cual. Y de eso se trata nuestra exploración profunda de hoy. Vamos a desempacar los documentos y testimonios de lo que muchos catalogan como el primer contacto diplomático formal de la humanidad. Es un tema fascinante. Y creo que el objetivo de este análisis es justo explorar esa línea tan pero tan fina entre lo que los gobiernos ocultan y lo que los documentales revelan. Sí, porque piénsalo así. Para la audiencia es como si estuvieras esperando un autobús, ¿no? Y en lugar de eso, llega una nave de otro mundo. Y todo el mundo a tu alrededor actúa como si fuera lo más normal de la vida. Esa analogía me encanta. O, no sé, imagínate ver a un equipo SWAT fuertemente armado. Ajá. Llegan a una casa, pero de repente bajan las armas y abren la puerta porque resulta que el intruso tiene las llaves. Es una anomalía enorme que exige una explicación. Es que esa imagen del equipo SWAT es el marco mental perfecto para entender esto. Porque, la rareza de ese caso no es la nave. No. Bueno, la nave es rara, obvio. Pero al revisar las fuentes, lo que realmente te deja sin palabras es la reacción humana. Exactamente. La ausencia total de caos. ¿Sí? Cuando lees los reportes militares y los memorandos filtrados, la reacción institucional sugiere una preparación que francamente contradice todo lo que sabemos de la doctrina militar de los 70. Pero para entender esa reacción, creo que primero tenemos que hablar de la física de este encuentro. Porque no tiene ningún sentido. Ninguno desafía las leyes de la física por completo. Todo empieza en la torre de control. Los radares detectan 3 objetos no identificados y no están, digamos, flotando tranquilamente. No, están ejecutando maniobras que harían pedazos cualquier material conocido. Exacto. Hablamos de velocidades hipersónicas y de repente, ¡bam!, paradas en seco. Lo cual es imposible. Si un objeto con masa frena así, en nuestra atmósfera, la inercia convertiría cualquier cosa biológica dentro en, papilla. Papilla, sí. Y eso sin contar que la fricción debería generar una bola de fuego gigantesca o un estampido sónico tremendo. Claro. Pero las fuentes dicen que, de la nada, pisan el freno cósmico, reducen la velocidad sin despedazarse y empiezan un descenso súper controlado y majestuoso. Y aquí hay un detalle clave. 2 de esos objetos se quedan arriba. Los centinelas silenciosos. Exacto. Se quedan suspendidos a gran altitud, como vigilando, mientras el tercero baja lentamente hasta tocar la pista. Y aquí es donde yo me freno y digo, si estas naves tienen tecnología tan superior que pueden evadir cualquier radar, ¿por qué molestarse en hacer un descenso tan lento? Ajá. O sea, tan elegante y súper expuesto a la vista de todo el mundo en una base militar. Bueno, lo fascinante aquí es que esa lentitud es el mensaje. ¿Cómo así? Si observas la ufología clásica de la Guerra Fría, cuando un objeto anómalo es iluminado por un radar militar, la reacción estándar es huir. Salir volando a velocidad luz. Exacto. Aceleran y desaparecen. Pero en Holloman, este descenso vertical y controlado anula la teoría de una nave averiada o un espía que cometió un error. Claro, no están buscando dónde estrellarse. Para nada. Al basar de esa forma, el objeto está diciendo, sé dónde estoy, conozco esta instalación y vengo a propósito. Es una declaración de intenciones. Y visualmente debió ser, ¡guau!, increíble. Porque las fuentes describen una nave sin remaches, sin alas, sin toberas de escape.
Una estructura metálica pulida, sin juntas. Sí, yo lo imagino como un teléfono inteligente futurista. O un monolito sólido, pero con forma de vehículo. Esa es una muy buena forma de visualizarlo. Sin paneles, solo una superficie perfecta que emitía un zumbido súper bajito. Pero, a ver, aquí me pongo escéptico. Adelante. 1971. La paranoia militar estaba a tope. El espacio aéreo de Holloman era intocable. ¿Me vas a decir que ven bajar esta cosa gigante y nadie dispara por puro instinto de supervivencia? Es que aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Hay una frase en los reportes que lo cambia todo. ¿Cuál? Dice que el personal militar presente en la pista había sido instruido previamente. ¡Wow! O sea, ya sabían. Sabían que iba a ocurrir. Cuando un soldado recibe una orden directa de no disparar, bajo ninguna circunstancia, el instinto de supervivencia queda en segundo plano por la disciplina militar. Claro. Les dijeron, ustedes se quedan ahí y miran. Exacto. Esto nos dice que no fue una emergencia, fue una reunión agendada. Y agendar algo así en una base militar requiere una coordinación logística previa increíble. Logística que nos lleva al siguiente punto, que es cuando se abre la puerta de la nave. Porque aquí entra la biología. El momento de la verdad. Sí, la nave se abre y bajan 3 seres. Las fuentes los describen como humanoides, de estatura promedio, con trajes ajustados. Pero con rostros muy pálidos y rasgos que no son de este planeta. Exacto. Y el comité de bienvenida no es un equipo SWAT. Son oficiales de alto rango y científicos, caminando hacia ellos con total calma. Ujú. Pero, a ver, si esto fue planeado, ¿quién dio la orden? ¿Bajo qué autoridad se maneja un secreto tan grande que ni el presidente parece estar enterado? Las fuentes mencionan el protocolo Majestic. Sí, el famoso Majestic 12. Para entender este encuentro, tenemos que hablar de ellos. Porque suenan a gobierno en la sombra. Básicamente lo eran, según los documentos. Supuestamente fue un comité ultra secreto creado por Harry Truman a finales de los 40. Ok. Y su único trabajo era gestionar el contacto y la tecnología de inteligencias no humanas. O sea, operaban por encima de todo. Exacto, por encima del Congreso, con niveles de clasificación mayores al top secret. Así es como paralizas una base militar. El comandante local recibe una orden incuestionable. Y los soldados en la pista no necesitaban saber qué era la nave. Solo les dijeron, apártense y dejen trabajar a los especialistas. Tal cual. Compartimentación de la información. ¿Vale? Entiendo la burocracia. Pero hablemos de lo que pasa después. Porque se van al hangar. Sí, se trasladan al interior. Y las fuentes dicen que no fue un intercambio de 5 minutos. La reunión duró horas. Horas. Es un detalle crucial. Es como una asamblea de la ONU, pero con extraterrestres. Entonces, ¿cómo te comunicas durante horas con seres que evolucionaron en otro sistema solar? Esa es la gran pregunta. ¿Usan matemáticas? ¿Un traductor tecnológico? ¿O telepatía? Porque la diplomacia requiere un idioma común. Es verdad. Las fuentes son un poco cautelosas con los mecanismos exactos del lenguaje, pero basándonos en incidentes paralelos, hay dos opciones. A ver. Eran dispositivos de traducción avanzados. Claro, si tienen tecnología para llegar hasta aquí, pueden descifrar nuestras señales de radio y aprender el idioma antes de aterrizar. Exactamente. Pero si conectamos esto con el panorama general, lo verdaderamente importante no es cómo hablaron, sino el cambio de paradigma. El hecho de que estuvieran hablando en lugar de disparando. Sí, en incidentes anteriores, la humanidad actuaba como carroñera. Buscábamos naves estrelladas para robar tecnología, hacer ingeniería inversa. Los fierros, digamos. Exacto, el hardware. Pero Holloman es el momento en que el hardware pasa a segundo plano y el software, o sea, la información y el diálogo, toma el control. Es un salto enorme. Significa que no los trataron como especímenes de laboratorio, los trataron como iguales a nivel diplomático en una mesa de negociación. Es súper abrumador pensarlo. En el 71 la gente estaba preocupada por la inflación, la guerra de Vietnam. La vida diaria. ¿Sí? Y mientras tanto el evento biológico más grande de la historia estaba pasando en un galpón en el desierto. En total secreto. Pero claro, aquí es donde chocamos contra el muro de siempre. Todo este evento histórico gigante termina siendo una leyenda. Y para entender por qué no están los libros de historia, tenemos que avanzar a 1974. Al caso de Robert Emenegger. Exacto, un documentalista. Y aquí entra la NASA que le da un peso increíble a esta historia. Es que
Neger no era un aficionado grabando el cielo desde su patio. Era un cineasta con conexiones súper sólidas en el gobierno. Estaba haciendo un documental oficial, ¿no? Sí, un proyecto respaldado por el Departamento de Defensa y vinculado a la NASA. Se llamaba UFOs Past, Present and Future. Y la bomba de esta historia es que el Pentágono le ofrece, por voluntad propia, el video real del aterrizaje en Holloman, película de 16 milímetros. De manera proactiva. Le dijeron, toma, úsalo para el clímax de tu documental. Y esto es lo que no me cuadra. O sea, es como si te prometieran el boleto ganador de la lotería. Te lo enseñan, ves los números, Ajá. y justo cuando vas a cobrarlo, te lo quitan de las manos y te dan un dibujo al lápiz del boleto. Es una analogía perfecta. Porque él vio la película, vio los fotogramas de la nave bajando, pero en el último segundo le revocan el permiso. Le dicen que es material demasiado sensible. Sí. Y lo obligan a usar ilustraciones y recreaciones en el documental. Mi pregunta es, ¿por qué ofrecerlo en primer lugar? ¿Fue un error de la burocracia? ¿O estaban probando a la opinión pública? Esto plantea una pregunta importante sobre cómo operan estas agencias. Es muy probable que no haya sido un error. ¿Tú crees? Sí. Piénsalo como una táctica de divulgación suave o soft disclosure. En los 70s, la gente desconfiaba mucho del gobierno por Vietnam y Watergate. Claro, nadie les creía nada. Y había mucha presión pública sobre el tema OVNI. Así que ofrecer el material, dejar que alguien respetable lo vea y luego retirarlo por seguridad nacional sirve para dos cosas. A ver. Primero, mides la temperatura social. Ves cómo reacciona la gente ante la simple idea de que existe un video real, sin tener que publicarlo de verdad y asumir las consecuencias legales o el pánico. Claro, usan el documental como un termómetro. Exacto. Y segundo, retirar la prueba genera un impacto cultural 1000 veces mayor que si simplemente se hubieran quedado en silencio. Es que la prohibición alimenta la obsesión. Al decir que es sensible, están confirmando que el video existe y que tiene algo importante. Validaron el mito. Sí, y de ahí nace la leyenda de que en alguna caja fuerte climatizada del Pentágono está el rollo original de 16 milímetros. La evidencia retenida aseguró que la historia viviera para siempre. Totalmente. Pero, ¿sabes qué me hace pensar esto? Dime. Hoy en día, con tanta inteligencia artificial y videos falsos, si sacaran esa película mañana en el noticiero, la mitad de la gente diría que es una campaña de marketing. Es que nos hemos vuelto súper cínicos, inmunes a lo visual. La liberación de ese video hoy no tendría el impacto que habría tenido en el 74. Es triste, pero cierto. Y por eso este análisis de Holloman es tan importante. Nos obliga a cambiar nuestra idea de cómo sería un primer contacto. Claro, porque Hollywood nos vendió otra cosa. Hollywood nos enseñó a esperar explosiones, rayos láser destruyendo la Casa Blanca, invasiones masivas. Caos absoluto. Sí, pero las fuentes de este caso nos muestran algo súper lógico para una especie avanzada. Que el evento más grande de la historia fue metódico, silencioso y aburrido. Un montón de burócratas sentados en una mesa. Negociando tratados mientras el resto del mundo pagaba impuestos. Literal. Bueno, ha sido un recorrido brutal por estas fuentes. Empezamos con radares, rompiendo la física, pasamos a una recepción pasiva de la Fuerza Aérea. Entramos a ese hangar diplomático. Sí, y terminamos estrellándonos contra la pared del Pentágono con el documental de Neger. Es una locura cómo la humanidad procesa su propia evolución. ¿Lo es? Pero antes de terminar nuestra charla, hay un detalle que dejamos pasar y quiero que la audiencia se quede pensando en esto. ¿Los centinelas? Exacto. Volvamos a esa mañana del 71. Llegan 3 naves. Una aterriza y hace todo este contacto pacífico y diplomático. Ajá. Pero las otras 2 se quedan flotando arriba en el cielo durante horas. Los centinelas silenciosos. Y si lo pensamos fríamente, si esto fue un evento totalmente pacífico, agendado, coordinado con el gobierno de Estados Unidos... ¿Bajo el protocolo Majestic? Exacto. Si todo estaba bajo control, ¿contra qué o quién estaban haciendo guardia esos 2 centinelas allá arriba? Es una pregunta escalofriante. ¿Estaban vigilando a los humanos por si los militares rompían el trato y disparaban? ¿O acaso estaban vigilando hacia afuera? Hacia el espacio. Sí, nos deja con la idea de que tal vez en esos cielos de la Guerra Fría había algo más rondando nuestro planeta. Algo que a ellos también les preocupaba. Definitivamente es un pensamiento que te cambia la perspectiva cuando miras al cielo de noche. Totalmente.
Es para quedarse dándole vueltas.